Muy buenos días, queridos hermanos. Es para mí un gozo y una alegría dirigirme a ustedes a través de las ondas y por los medios electrónicos del Internet. Me gozo y alabo a Dios por estos momentos tan hermosos que me permiten meditar un momento en la palabra de Dios y en los efectos purificadores que la palabra de Dios tiene. Hoy es lunes 1 de noviembre del año 2021. Estamos en el penúltimo mes, estamos a punto de concluir un año más de vida y que nos queda la pregunta en lo más profundo de nuestro interior, en nuestras vidas. ¿Qué hemos logrado este año? ¿Qué hemos logrado en el mundo espiritual? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas? Eso es algo que tenemos que nosotros personalmente contestarnos, pero vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios. Padre, te adoro y te bendigo, te exalto y te glorifico. Te bendigo por lo que tú eres. Eres Dios excelso, eres Dios todopoderoso, eres alto, sublime, majestuoso y eterno, al que doy y debo toda gloria, honra, alabanza, exaltación y adoración. Espíritu Santo de Dios, muestra tu gloria, muestra tu poder y revela tu palabra, Señor, como debe ser. Que siempre, Señor, nos mantengamos firmes en oración, que siempre nos permanezcamos, Señor, meditando en tu palabra, leyéndola, Señor, y pidiendo la revelación. Pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para ser gente, Señor, que alaba y bendice a Dios en todos los actos de su vida. En el nombre de Jesús. Hemos venido hablando sobre los efectos purificadores de la palabra de Dios. Y hemos visto una gran cantidad de enseñanzas y le hemos puesto mucho énfasis al primer punto de mantenernos alejados del pecado, del pecado, del mundo, de lo impuro, a expensas de ser copartícipes de la naturaleza santa de Dios. Como cristianos tendemos a hablar mucho más de lo que no se debe hacer, según la palabra, que acerca de lo que se debe hacer o hablar. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versos 17 al 20 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Vea la importancia de meditar en la palabra de Dios para no ser insensatos. Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. El desconocer la voluntad de Dios nos hace cometer con mucha frecuencia errores garrafales. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo regular insistimos mucho más en lo negativo. No os embriaguéis con vino, por ejemplo, que es la parte negativa. Lo positivo es ser lleno del Espíritu Santo. Esta forma de presentar la palabra a veces nos hace dificultosa, se nos hace y poco satisfactoria. Con respecto a la santidad, las Escrituras dejan bien claro que es mucho más que una actitud de abstenerse del pecado y la inmundicia, a lo cual el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para no para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Se nos dice que Dios es nuestro Padre Celestial, nos disciplina como a hijos para nuestro beneficio, para que podamos ser copartícipes de la santidad.
También el apóstol Pedro nos enseña en Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vea toda una parte positiva de la palabra de Dios. Nos llama a ser santos porque Él es santo y nos motiva a la santidad. Vemos cómo la santidad es parte de la naturaleza eterna e inmutable de Dios. Él era santo antes que el pecado se introdujera en el universo y seguirá siendo santo aun cuando el pecado sea expulsado otra vez para siempre. Nosotros, pueblo de Dios, seremos copartícipes de esta parte de la naturaleza eterna. El apartarse del pecado, al igual que la limpieza del pecado, es una frase de este proceso, pero no es todo el proceso. El resultado final y positivo que Dios desea en nosotros va mucho más allá de la limpieza y la separación del pecado. La palabra de Dios nos enseña su parte, como el apóstol Pablo lo indica en Romanos 12, 1 y 2, lo cual dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay 4 etapas sucesivas en el proceso que Pablo describe. Número 1, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es que nuestro cuerpo sea fiel testimonio, fiel y verdadero, que represente que la presencia de Dios vive en nosotros y que esa presencia se hace manifiesta en la vivencia con nuestro cuerpo. Número 2, no conformarse a este mundo, apartarse de la vanidad y de su pecado, para que nosotros no nos contaminemos con el mundo, porque el mundo nos atrae y nos corrompe. Número 3, transformarse mediante la renovación de nuestra mente, aprender a pensar en términos de valores totalmente nuevos. Somos nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro, y con nueva creación somos seres pensantes con una mentalidad completamente diferente. Número 4, llegar a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Esta es una revelación de la voluntad de Dios. Se concede solo a las personas que tienen una mente renovada. Con una mente antigua y carnal, jamás podremos conocer y comprender la verdadera voluntad de Dios. Es ahí, en la renovación de la mente, donde se define la influencia de la palabra de Dios. Esta palabra nos cambia nuestra manera de ser y actuar. Nos limpia con su baño interno y al mismo tiempo que nos aparta de todo lo que es sucio y malvado. Aprendamos a pensar acerca de las cosas y a evaluarlas y juzgarlas con solicitud, con sabiduría, continuo, como Dios piensa de ellas. Al aprender a pensar distinto, la necesidad también actuamos de un modo diferente. Nuestra vida externa cambia en armonía con nuestro nuevo proceso mental interior. No nos conformamos a este mundo, somos transformados por la renovación de nuestra mente. Nuestra mente carnal es cambiada por una mente espiritual. Pasamos de una naturaleza en Adán a una naturaleza gloriosa en Cristo. Pasamos de muerte a vida y de una vida carnal a una vida espiritual. Si no hemos de conformarnos al mundo, ¿a quién entonces debemos conformarnos? ¿A qué deberíamos conformarnos? La respuesta la dice claramente el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, en el capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo positivo de la santificación es ser transformado en la imagen de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No es suficiente que nos conformemos a este mundo.
que no pensemos en este mundo. Piensa, tenemos que pensar y decir y hacer las cosas que al Señor le agradan. Un cambio de mentalidad, un cambio de vida, porque somos nueva creación en Cristo Jesús. Somos masa sin levadura, somos masa que no se fermenta ni se corrompe. El apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 15 al 17, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea cómo se nos advierte claramente a través del Espíritu Santo en las Escrituras que debemos de apartarnos y dejar de amar el mundo y las cosas que el mundo nos presenta, todas las diversiones, todas las cosas que el mundo nos pone delante de nuestros ojos, de nuestros oídos y de nuestra mente, para que nosotros circuncidemos el corazón de tantas ideas malvadas. El apóstol Pablo ve la santidad como no solo mantenerse alejado del pecado y del mundo, lo sucio y lo impuro, sino también abstenerse de las doctrinas y filosofías humanas. En Colosenses 2, 20-22 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? La verdadera santificación va mucho más allá. Esta actitud estéril, legalista y negativa es una conformación nueva, hecha a la imagen de Cristo mismo, y que es una participación, tenemos una participación personal en la santidad de Dios. Pedro resume este aspecto en la segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Aquí hay 3 puntos principales que debemos retocar y hacer énfasis. Número 1, el poder de Dios ya ha sido preparado y proporcionado. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya está provisto, ya fue hecha por Cristo. No necesitamos pedirle a Dios más de lo que ya nos ha dado. Necesitamos únicamente aprovecharnos de la plenitud de lo que el Señor ya proveyó. Número 2, Dios da la provisión completa en las preciosas y grandísimas promesas de su palabra. Las promesas de Dios ya contienen en sí todo lo que lleguemos a necesitar para la vida y la piedad. Todo lo que nos resta hace ahora es apropiarnos de las promesas y aplicarlas activamente mediante nuestra fe personal. La palabra de Dios dice: todas las promesas son en Cristo sí y en Él amén, para gloria y honra de su nombre. Y como número 3, el resultado de apropiarse y aplicar las promesas de Dios es librarnos de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia, y hace que participemos en la naturaleza divina. La santificación se obtiene por la fe, y la fe que santifica consiste en una aprobación y aplicación activa y continua de las promesas de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús oró por sus discípulos. Y en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vea cómo la palabra de Dios es clara y contundente. No solo es llegar a Cristo arrepentido, es mantener la fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Es
hacer que la palabra de Dios se haga un rema y empiece a tomar vida en nuestra vida, a hacerse una realidad, que nuestra fe sea activada todos los días, sabiendo que Dios no miente, porque Él quiere la bendición, la santificación y la salvación de toda una humanidad. Por lo cual, hoy alabamos y bendecimos su nombre, adoramos y glorificamos su nombre, te damos gloria y honra, exaltación y adoración. Padre, en el nombre de Jesús hoy oro, Señor, porque este mensaje de la palabra, Señor, esta meditación de la palabra que he tenido, se vuelva un rema en la vida de cada uno de ustedes, que llenen de plenitud, de gozo y de alegría, Señor, y que la pongamos por obra, que nos alejemos del mundo y que dejemos de amar el mundo y las cosas y las doctrinas de hombres, y que nos aboquemos a aplicar la palabra y la vivencia. Que Jehová le bendiga y le guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga y que esta semana en que estamos empezando sea pletórica de bendiciones, y que la llenura de la presencia del Espíritu Santo sea una realidad en su vida. En el nombre de Jesús los bendigo para gloria y honra de tu nombre. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.